La historia inicia en un ambiente muy fresco donde alguien grita, y otra persona le pide a su hermana que empuje fuerte. Esta grita que ahí va, y vemos como este niño sale lanzado mientras sonríe muy felizmente. Esta otra chiquilla trata de cubrirse para que el agua no dé con totalidad en su cara, y aquí vemos como el niño que fue lanzado sale nadando, y este dice que es emocionante y le dice a su hermana que ella debería probarlo también. Aquí, quien debe ser su hermana pone una expresión algo sobresaliente, y pregunta si habla con ella. Su hermano dice que es divertido, y vemos que la chica de pelo rubio pregunta que cómo que divertido, preguntarse si suicidarse saltando desde lo alto de un columpio a un lago es divertido. Esta piensa que puede que él sea el mejor del mundo, pero ella pasará al más allá. Y esto mientras se ve muy preocupada, y un poquito enojada, pero en ese instante el chico llama a su hermana, sorprendiéndola, respondiendo a ella que sí, y vemos que el chico del pelo gris dice que el columpio es muy divertido, y con una manera aterradora le pregunta a su hermana si no piensa montarse en él. Aquí vamos a la chica del pelo rubio. Esta se sube y temblorosamente dice que vaya porque es divertidísimo. Esta empieza a reírse, mientras su hermano la empuja y él dice que ahí va. Aquí vemos como la chica sale hacia adelante muy rápido mientras ríe. Esto porque al parecer el empujón fue muy rápido. También vemos que sus pies se despegan de la tabla del columpio, cayendo ella al agua. Esto mientras tapa su boca, pensando que no más, mencionando que de nuevo, por más que se esfuerce, se pregunta que cómo puede escapar de la muerte, y esto mientras cae a las profundidades del agua. Mencionando que en su vida anterior era un estudiante de posgrado normal y corriente. Aquí pasamos a ver a esta chica, quien posee las mismas expresiones de nuestra protagonista pelo rubio. Ella va subiendo hacia algún sitio, mencionando que era un estudiante de posgrado que sube la montaña detrás de los asistentes de laboratorio que fueron a mostrar la unidad. Ella se veía algo cansada, y sí, vemos que quien va a la cabeza le dice que a pesar de ella ser muy joven ya jadea así, pero la protagonista dice que es difícil seguirle ritmo a él, ya que su profesor tiene muy buena resistencia y él es realmente increíble. Pero esta era una expresión falsa, porque detrás se ve a la realidad, pensando esta misma que eso es porque se quedó despierta toda la noche en el laboratorio el día anterior y le sacaron a rastras. Y si tienen conciencia no deberían arrastrarle también los sábados. Aquí el profesor dice que vaya, y está muy feliz, porque ese lugar no ha cambiado desde cuando él era un estudiante, y algo así debería conmemorarse con una foto. Aquí la protagonista llama al profesor, porque ella toma fotos increíbles. El profesor empieza a brillar, y pregunta si es en serio, pidiéndole que intente conseguir una buena foto del fondo. La protagonista dice que perfecto, y quizás sea porque las proporciones son buenas, pero las fotos realmente destaca. El profesor le pide que oiga, porque no cree que vaya a salir todo. Este le pregunta si no es así, y le pide que retroceda un poco más. La protagonista dice que bien, pero para ese momento detrás suyo había un acantilado, viéndose está muy desconcertada, preguntándose mientras agonizaba aún con el celular en la mano, si va a morir, si de verdad va a morir ahí. Esta suspiraba porque al parecer sí va a morir. Pero en ese momento alguien le toma de la mano y la saca del río, y vemos que el pequeño del pelo gris y ojos rojos llama a su hermana varias veces, pero la protagonista piensa en su hermano, y le pide que oiga, le pide que se detenga. Esta dice que está bien, y piensa que es como esperaba de alguien que se volverá el más poderoso en el futuro, porque tiene una fuerza anormal en sus manos. El hermanito de la protagonista le dice que le asustó, y llama a su hermana, preguntándole si le está tomando el pelo jugando haciéndose la muerte otra vez. La protagonista dice que sí, y ha sido un poco travieso. Esta le dice que lo siente, y dice que no jugará más y le pide que jueguen juntos otra vez. Y esta menciona que Kirian su hermano tiene una espina clavada con ella, y si no hace que se sienta mejor al respecto, no está segura de seguir viviendo en el futuro. Y esta piensa que es su profesora, no, mejor dicho es su perro. Aquí pasamos a otro lado y vemos a un cuervo. También vemos varias personas vestidas de luto, mientras la protagonista yace en el medio. Alguien grita que no lo sabe, y otra persona dice que no pueden llevarla. Otra dice que entonces, pregunta que qué deben hacer, porque ya tienen 5 hijos. Y la protagonista menciona que después de despedirse de ese mundo con la foto de prueba del profesor, abrió los ojos y se encontró parada en medio de un cementerio. Aquí esta mujer dice que entonces,
pregunta si se la van a dejar a ella aunque conocen claramente su situación. La protagonista se preguntaba qué estaba sucediendo, mencionando que en primer lugar esas manos regodetas y lindas, y una altura que apenas podía alcanzar la cintura de un adulto. Y además, un grupo de gente muy enojada por alguna razón, y dos ataúdes frente a ella, cree que es una huérfana no bien recibida por nadie. En ese instante alguien le empuja, y grita que se la lleven, pero la persona a quien fue lanzada la protagonista, le empuja y le pregunta que de qué está hablando. La pequeña pensaba que se sentía muy mal, y no quiere ir a un orfanato. Y sí, alguien dice que en ese caso deben llevarlo a un orfanato, porque dicen que esos días, que hay un alboroto porque no hay niños en el orfanato, tanto así que incluso pagarían por ellos. En ese instante la protagonista empieza a correr, y gritan que le atrapen, le gritan a ella, le piden que se detenga ahí, pero ella se pregunta que cómo puede salir de esa situación, y piensa que es mejor vivir sola. Pero esta suspira y piensa que no, chocando de frente con una mujer, que exclama a los cielos. Esta le pregunta si está bien, mientras le carga. También vemos a un hombre parecido al hermano maquiavélico de la protagonista, y en ese momento alguien grita que ahí está, y le gritan a Raina. Esta mujer que perseguía a la pequeña pide que le dé a la niña, y la protagonista grita que no, porque esas personas le venderán para ser una esclava. La mujer que carga a la protagonista se enojan por esto, y pregunta que qué dicen, y aquí los vestidos de lutos también preguntan que qué dice, que como con esclava, porque es un malentendido. Este hombre se retracta diciendo creer que los entendió mal, porque la iban a enviar al orfanato. Pero este hombre dijo, que si la van a enviar al orfanato mejor deben dársela a él, porque él se hará cargo. Y este hombre perseguidor de la protagonista, pregunta que cómo podría confiarle a él su preciosa niña, porque al menos debería darle una prueba para mostrar que puede cuidar de la niña adecuadamente. En ese momento vemos un bolso de monedas de oro, y este hombre pregunta si con eso es suficiente. Aquí vemos a los codiciosos muy felices, diciendo que sí, claro, con eso se nota que sí pueden cuidar de ella. Pasando nosotros a otro lado, o mejor dicho a la noche, donde vemos este carruaje y la mujer que rescató, o mejor dicho, se encontró con la protagonista. Esta le pregunta a Raina si está muy sorprendida, diciendo que debería haber ido antes, pero lamenta mucho llegar tarde. La protagonista llama a la señora, y le pregunta si ella le conoce. Esta mujer dice que sí, y es la mejor amiga de su madre. La protagonista le pregunta si ella conocía a su madre, contestando la mujer que salvó a la protagonista, que su madre también era una noble cuando era joven, y era bastante popular en la sociedad antes de fugarse con su padre. La protagonista dice que todo eso es muy repentino, pero su salvadora le pide que no se preocupe, porque estarán a su lado a partir de ahora. La protagonista piensa que ahora mismo, se pregunta si está llevando a la hija de su mejor amiga a su casa, y piensa que sabe que no tiene a dónde ir, y por tal razón debe ganarse su favor para no ser desechada, abrazando a su salvadora. Aquí pasamos a otro lado, a un lugar muy elegante, y alguien piensa que si el cielo existiera, pregunta si se vería así. Al parecer era la protagonista, y esto mientras llega, y vemos al pequeño a lo alto. El hombre que llega con la protagonista llama a Kiriam, viendo a nosotros al pequeño, quien pregunta si han llegado. Ante esto la protagonista exclama adiós, porque él es tan lindo, y esas pestañas rectas y esas lindas mejillas de hámster, él es innegablemente lindo. En ese momento el padre del pequeño llama a Kiriam y le pide que salude, porque ella es Raina quien será la nueva integrante de su familia, y también le dice a Raina que él es Kiriam, y como solo tienen 2 años de diferencia podrían llevarse bien. Kiriam extiende su mano y le da la bienvenida a Raina, pero en ese instante la protagonista se queda observándolo, y piensa que es muy pequeño. Pero esta sonríe, porque es realmente lindo y quiere pellizcarle las mejillas. La protagonista le da las gracias a Kiriam, le piden que se lleven bien y ésta agarra uno de sus cachetes, porque se sienten tan suaves como un pastel de arroz, y es tan suave y lindo que no puede dejar de tocar. Aquí al pequeño Kiriam le brillan los ojos, pero este se pone muy serio y tenebroso, y la protagonista dice que vaya, mencionando que ese fue el día en que inició, pero fue su primer encuentro con la persona más fuerte del mundo. En ese momento vemos cómo se dispersa el aura malévola de Kiriam,
y la protagonista se sorprende y dice que lo siente, porque es tan lindo que ni siquiera se dio cuenta. Aquí la madre de Kiriam dice parecer que a Raina le gusta Kiriam, y le pregunta a Kiriam si a él también le gusta Raina. La protagonista se veía preocupada, pero Kiriam dijo que sí, y este llamó a su madre preguntando si puede darlos recorrido a la hermana por la mansión. La madre de Kiriam dijo que está bien, y es bueno ver que se están haciendo cercanos. Kiriam le pidió a la hermana que le acompañe por ahí, porque le mostrará dónde queda su dormitorio. Aquí pasamos a otro lado, y ambos van subiendo las escaleras. La pequeña protagonista se queda observando algo y piensa que se ve muy lindo de espalda. Pero en ese instante ella al parecer ha pisado mal, terminando de esta manera, dando vueltas en las escaleras. En ese instante Kiriam se sorprende, y dice que se le olvidaba decirle que debe tener cuidado con el tercer escalón, ya que se trata de un falso escalón que fue hecho como trampa a los ladrones, viendo nosotros más abajo a la protagonista, preguntándose que por qué no lo dijo antes. Aquí pasamos nuevamente a otro lado, y Kiriam llama a su hermana porque esa es su nueva habitación, la misma que está muy linda. Teniendo en esta misma peluches y muchos regalos, la protagonista se ve muy sorprendida y piensa que es más grande que la casa en la que vivía en su vida anterior. En ese momento Kiriam dice que también eso, porque es una cortina de hace 100 años, y él empieza a moverla creando polvo. La protagonista empieza a toser, y se pregunta si está haciendo todo eso a propósito, porque antes le siguió por las escaleras sin mirar atrás. Aquí Kiriam gira a ver algo, y este le pregunta a su hermana si está bien. La protagonista dice que todo está bien y le parece lindo, pero piensa pensar que se preocupa por ella y supone que entendió mal, aunque no ve sentido que actúe así, mencionando que lo pensó, pero eso es algo extraño, porque desde hace un momento. Y Kiriam dice que cada baño posee un hechizo, así que si gira el grifo el agua saldrá a gran presión, pero este llama a su hermana y le pregunta que qué hace parada ahí, y sí, la protagonista le está pasando mal, y Kiriam también dice que si prepara la estufa, y presiona en ese botón saldrá fuego, cosa que hace que la protagonista se vea bastante pálida y mal, y Kiriam se ríe, mencionando la protagonista, que una vez puede ser un accidente que un niño no puede evitar, pero comenzó a arrepentirse y entonces comenzó a sospechar. En ese momento la protagonista lo llama a él, y le pregunta si él está haciendo eso a propósito. Kiriam pregunta que qué cosa, y la protagonista dice eso, porque no puede ir molestando a las personas. Y vemos como Kiriam se devuelve, y le pregunta a la protagonista que qué es eso, o que si se lo contara a sus padres. La protagonista dice que sí, definitivamente lo hará si él sigue molestándole. Y Kiriam se ve muy serio, diciendo parecer que se está confundiendo a su hermana, porque si la relación entre ellos empeora, no será él quien sea expulsado, será ella. Viendo nosotros el rostro de la protagonista, mencionando esta que sus palabras no están del todo equivocadas, porque ella no es tan linda como él, y su relación con esa familia se basa en la amistad del pasado entre su madre y la duquesa. Pero esta piensa que aún así no quiere que le expulsen y le dejen a un orfanato, y esta lo llama a él, y le pregunta si acaso le cae mal. Vemos que Kiriam le dice que sí, siendo esta su respuesta inmediata, preguntando a la protagonista el por qué, diciendo Kiriam que pues, pidiendo que lo piense bien, mientras se ve como un demonio. Ante esto la protagonista se desespera, y el pequeño se va muy rápido. Esta se pregunta que en qué se supone que quiere que piense detenidamente, y esta le pide al señor del retrato que por favor haga algo con sus descendientes, pero esta se sorprende al ver un cuadro, y dice que es Estira, y le parece familiar. Ese es el duque de Estira número 35. La protagonista vuelve a mencionar a Estira. Duque de Estira, Kiriam Estira, y se sorprende pensando en Kiriam Estira, mencionando que es el hombre más fuerte, y el personaje principal de una novela que leyó en el pasado. Y Kiriam, que poseía todo menos una buena personalidad, se podría comparar con un psicópata, y él tenía una hermana mayor cuyos orígenes eran de una plebeya, pero aún así era una mujer arrogante y soberbia como si fuera un miembro legítimo del ducado, una mujer vanidosa y despiadada que para poder estructurar y humillar a su pareja actuó como su cuñada, y al final fue asesinada por Kiriam. Pero la protagonista dice que ella no hizo nada, y pregunta que por qué no le gusta, y piensa que no puede ser, preguntando si fue porque pellizcó su mejilla, porque esa podría ser una gran posibilidad. Y Kiriam tiene un gran ego,
y si lo piensa a ella tampoco le gustaría ser pellizcada por un desconocido. Y en la novela original, Kiriam tenía una personalidad tan rencorosa que se vengaba incluso de esos pequeños errores. Esta se lanza al suelo, y piensa que eso es un desastre, y dice que no se puede rendir. Porque si eso es así, solo hay una manera. Aquí pasamos a otro lado, y vemos a Kiriam practicando al arco, mientras la protagonista se esconde detrás suyo, mencionando que está en el reporte de la observación para agradar a Kiriam, día número 5, y lamentablemente no han habido avances. Esta piensa parecer que solo entrena solo, y si no arregla esa relación pronto será ella el objetivo de esa flecha. En ese momento Kiriam aparece detrás de la protagonista y llama a su hermana, y le pregunta que qué hace ahí, que si acaso le está siguiendo, ante lo que la protagonista se ríe, y le dice que es porque quiere ser su amiga. Y Kiriam dice que muy bien con bastante desinterés, porque él no quiere ser amiga de su hermana. La protagonista piensa que no, porque así es como terminará siendo su objetivo, y necesita algo para ganar su consideración. Esta se sorprende y dice que ella puede sacar las flechas, y debe ser algo difícil para los que entrenan así que ella la sacará. Esta pide que deje que se encargue de eso, pero en ese instante cae una flecha bastante cerca que la deja pasmada, y Kiriam llama a su hermana y le pregunta que por qué no va rápido. La protagonista se sorprende y dice que sí, ya va para allá. Esta le dice al pequeño demonio que tiene una muy buena puntería, y es agradable. Kiriam le pregunta si es en serio, y la protagonista dice que por supuesto porque es un gran hombre. No, él es audaz y hace un momento estaba tan abrumada por ese talento que casi se desmaya, y él el mejor arquero del mundo. Pero Kiriam le dice que su respuesta está equivocada, ante lo que la protagonista se desconcerta, y Kiriam dice que el mejor arquero es su padre. La protagonista se sorprende de nuevo, y dice que no, porque se refiere a que querían ganar a ese título en el futuro, bueno, algo así. Esta piensa que se ve como una traidora al lado del gran tirano, y bueno, dicen que los aliados suelen vivir hasta el final, y debe encontrar el modo de hacerlo. Mencionando que unos días más tarde, aquí pasamos a otro lado, a lo que parece una biblioteca, y alguien pregunta a la protagonista si hay cosas que hacer, y la protagonista con un rostro un poquito malvado dice que lo consiguió, mencionando que así fue como obtuvo la debilidad de su hermano Kiriam. Terminando aquí esta parte, invitándote a comentar si te ha gustado la historia, para apurarnos en sacar una próxima parte.